Este es un video apasionante, revelador, un video que aclara múltiples dudas en la sociedad ecuatoriana y genera mucho interés para continuar investigando. Cada día las ciencias nos acercan más a lo que somos y el por qué somos así en las diferentes regiones del planeta. Y en este caso, a través de los conocimientos e investigaciones realizadas por nuestro amigo, el prestigioso genetista ecuatoriano César Paz y Miño, tendremos la oportunidad de acceder a información muy valiosa sobre aspectos de la genética en Ecuador. El científico César Paz y Miño es un investigador con 30 años de experiencia. Lidera un grupo de trabajo con las líneas de genética y predisposición a cáncer, enfermedades genéticas raras, estudios del origen poblacional del Ecuador y genotoxicología. Por sus aportes científicos ha recibido varios premios de investigación, entre los que se destacan la condecoración al mérito científico por parte de la Asamblea Nacional de la República de Ecuador, el premio a Mejor Investigador Nacional Consagrado, condecoración Eugenio Espejo al mérito científico por parte del municipio metropolitano de Quito. Es miembro de las Academias Ecuatorianas de Ciencia y de Medicina. Participa activamente en programas de televisión y radio sobre temas de ciencia, tecnología y derechos de salud. Para acceder a muchas de sus investigaciones, solo debes digitar en tu buscador de internet cesarpazymino.com, su blog personal, y encontrarás infinidad de información en extremo valiosa. En nuestro canal podrás encontrar un video sobre el origen genético de los ecuatorianos, realizado a partir de investigaciones de este científico y su equipo. Además, encontrarás una entrevista exclusiva que le realizamos abordando múltiples temas de trascendental importancia para los ecuatorianos. En la descripción de este video te dejo los enlaces consultados para que puedas continuar investigando. Ahora bien, ¿qué son las islas genéticas? ¿Cuáles son las identificadas en Ecuador? ¿Por qué surgen estas islas genéticas? Iniciamos este viaje científico e histórico, no sin antes recordarte que nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Vilcabamba, en el sur del Ecuador, Unza, en Pakistán, y Abjasia, en Rusia, son probablemente las regiones en el mundo con más población longeva. Esta característica se debe a un aislado genético, es decir, constituyen una población cerrada, con pocos entrecruzamientos foráneos y con un ambiente particular para vivir largos años. Pero Vilcabamba no es la única isla. En Ecuador hay al menos 4 islas genéticas más. La microtia, que es la ausencia de pabellón auricular, es 7 veces más alta en los Andes ecuatorianos que en toda Latinoamérica. La dislocación congénita de cadera, que es 4 veces más alta. La polidactilia, que son los 6 dedos en manos y pies en población guaraní de la Amazonía, que se hereda de manera directa de padres a hijos, y el enanismo en Larón, en el sur del país, que acumula el mayor número de esta afección en el mundo y que se caracteriza porque las personas tienen hormona de crecimiento normal, pero sus células no responden a la hormona, aunque esta afección les confiere una defensa contra la diabetes y el cáncer. Ahora bien, ¿qué es una isla genética? Una isla genética se produce porque un grupo poblacional queda aislado geográficamente y con barreras de acceso por costumbres reproductivas o por identidad étnica y cultural e incluso religiosa. Es el resultado de una serie de generaciones que no han intercambiado genes, no han tenido migraciones o el flujo genético ha sido pequeño. Los aislados poblacionales y por ende genéticos se pueden conocer por la historia de las civilizaciones y por datos antropológicos, paleontológicos y por supuesto genéticos. Tal vez la isla genética más importante de la humanidad es la población del continente americano,
en el período comprendido entre el paso de los primeros humanos a América hace unos 40.000 años, desde el noreste asiático por el corredor congelado de Beringia y posterior descongelamiento y aislamiento poblacional, hasta su denominado redescubrimiento en 1492. Los primeros pobladores de América fueron un número reducido, así como las variantes genéticas que portaban. Este fenómeno se llama genéticamente efecto fundador. Al menos 1000 años tomó a los humanos expandirse hacia Suramérica. En Ecuador, los vestigios poblacionales más antiguos son de hace 12.000 años. Esta isla genética de todo un continente provocó la generalización, por ejemplo, del grupo sanguíneo O, el más frecuente en los amerindios actuales. También se produjeron reductos poblacionales y genéticos en algunas partes del mundo, pero el intercambio de poblaciones por las migraciones, las ocupaciones de una población sobre otras y los viajes han determinado la pérdida de la homogenización de los genes y las microdiferenciaciones poblacionales. De poblaciones iniciales endogámicas se ha pasado a un rico intercambio genético con alta heterocigosidad. Al fin de cuentas, hoy hablamos de una sola raza, la humana. Aunque cada vez existen menos pueblos en aislamiento voluntario, al estudiar poblaciones se encuentran islas genéticas con características propias, casi exclusivas. Los pigmeos en África son un ejemplo claro. Ellos portan un gen que determina su baja estatura. Estudiando enfermedades es más claro el concepto de islas genéticas. La población de Cerdeña, que tiene una variación del gen de la hemoglobina llamada anemia del Mediterráneo. Los Amish, un conglomerado etnorreligioso y genético especial en el que se ha observado una mutación genética con el gen SERPINE1 que les permite ser más longevos, así como resistentes a la diabetes. Los judíos askenazí tienen un grupo de enfermedades genéticas comunes entre ellos, como la disautonomía familiar y una afectación del sistema nervioso y otras. En Latinoamérica existen algunas islas genéticas. En Maracaibo, Venezuela, existe una isla genética de una enfermedad degenerativa del sistema nervioso llamada Corea de Huntington o baile de San Vito, que produce bruscos movimientos involuntarios. En Colombia se encuentra la población de Yarumal, con un número elevado de personas con demencia senil de Alzheimer, donde se encontró una mutación muy frecuente del gen presenilina 1, que determina esta enfermedad en edades tempranas. Existen otras islas genéticas como los individuos con insensibilidad al dolor en los países nórdicos o la espina bífida en irlandeses, la anemia de células falciformes en afrodescendientes, entre otras comunidades aisladas. Encontrar y estudiar estas islas genéticas es trascendental para la ciencia, ya que podrían explicar el origen o tratamiento de muchas enfermedades comunes. Hallar un gen defectuoso podría significar poder manipularlo para curar a los afectados. Este artículo puedes encontrarlo en el blog personal del prestigioso genetista ecuatoriano César Paz y Miño. Su enlace te lo dejo en la descripción del video. Ahora, ¿qué te ha parecido? ¿Te gustaría agregar más información? Te leo en los comentarios. Cuando se camina por países como Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, por ejemplo, se hacen notables en sus habitantes, a pesar de los cruzamientos genéticos existentes, en los que hay también con habitantes europeos, la prevalencia de los genes indígenas, especialmente en rasgos faciales, características del cabello, color de la piel, entre otros, por solo citar los más visibles. Aunque han pasado 500 años desde el encuentro entre los habitantes europeos de la época y los indígenas de estos países, y el mestizaje ha sido permanente, siguen prevaleciendo aspectos que hacen notar la presencia de los nativos sudamericanos. ¿Por qué? ¿Por cuántas generaciones se mantienen prevaleciendo los genes originarios? Estas son preguntas que muchos se hacen y hoy zarpamos en un viaje científico e histórico para darle respuesta a estas interrogantes. No dejes de ver ni un minuto este video,
porque abarca información muy esclarecedora y sorprendente. Para que amplíes tus conocimientos sobre lo que trataremos, te dejo en la descripción de este video varias de las fuentes consultadas para que tú también investigues sobre algo tan intrigante y emocionante a la vez. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenidos de valor como este video que has comenzado a ver. Para entender los orígenes de los primeros habitantes de Sudamérica, debemos retroceder miles de años, hasta un tiempo en que nuestros ancestros comenzaron a migrar desde África. Según estudios genéticos, hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años, pequeños grupos humanos cruzaron el puente terrestre de Beringia, que conectaba Siberia con Alaska durante la última glaciación. Este viaje no fue una simple travesía. Los primeros humanos que llegaron a Sudamérica se enfrentaron a condiciones extremadamente difíciles. Avanzaron a lo largo de la costa del Pacífico, bordeando los glaciares y en algunos casos atravesando los Andes. Su travesía se prolongó durante milenios, llevando sus genes a lo largo de toda América hasta llegar a Sudamérica hace unos 14.000 años. Los primeros sudamericanos no eran un grupo homogéneo. Investigaciones recientes han revelado que estos migrantes iniciales trajeron consigo una rica diversidad genética. Antes de su llegada a Sudamérica, estos pueblos ya habían experimentado múltiples cruces en su camino a través de Asia y América del Norte. Estudios de ADN antiguo han mostrado mezclas con poblaciones de Siberia y Asia Oriental, lo que sugiere una compleja red de migraciones y adaptaciones. Entre los rasgos físicos se destacan características adaptativas como la robustez física para soportar climas extremos, una pigmentación adecuada para diferentes niveles de exposición solar y diversas adaptaciones metabólicas. Por ejemplo, se ha encontrado evidencia de variaciones genéticas que permitían una mejor adaptación a dietas ricas en proteínas animales, cruciales en las regiones árticas y subárticas. A medida que estos grupos humanos se asentaron en lo que hoy conocemos como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, por ejemplo, sus características genéticas comenzaron a diversificarse aún más. Las poblaciones de los Andes, como los incas en Perú y Bolivia, desarrollaron adaptaciones específicas para vivir a grandes altitudes, como una mayor capacidad pulmonar y una mayor concentración de hemoglobina en la sangre, características aún presentes en los descendientes actuales. En las regiones amazónicas de Ecuador y Colombia, los grupos indígenas desarrollaron adaptaciones a la vida en selvas tropicales. Estas adaptaciones incluyen resistencia a ciertas enfermedades tropicales y habilidades para la navegación fluvial y la agricultura en terrenos difíciles. Un estudio del proyecto genográfico de National Geographic reveló que los genes de los pueblos de los Andes y la Amazonía son sorprendentemente diversos, reflejando un largo historial de aislamiento geográfico combinado con períodos de contacto e intercambio genético. En Ecuador, por ejemplo, los quichuas tienen una mezcla genética que incluye linajes maternos que pueden rastrearse hasta 20.000 años atrás. Antes de la llegada de los europeos, existieron significativos intercambios genéticos entre las diferentes tribus sudamericanas. Por ejemplo, los mochicas y chimúes interactuaban regularmente con pueblos andinos y amazónicos, compartiendo y diversificando su acervo genético. Esta interacción es evidente en el intercambio de técnicas agrícolas, arte y arquitectura. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en la genética de la región. El mestizaje entre europeos e indígenas introdujo nuevos genes en las poblaciones locales. Estudios genéticos como el realizado por el Instituto Nacional de Genética Médica y Genómica de México han demostrado que, en promedio, los habitantes actuales de estos países tienen una mezcla genética que incluye aproximadamente un 30 a 40% de genes europeos, con variaciones según la región y el contexto histórico.
Los primeros habitantes de Sudamérica tenían rasgos físicos que incluían piel con tonos oscuros, cabello oscuro y liso y estructuras óseas robustas. Estos rasgos aún prevalecen en muchas poblaciones indígenas contemporáneas y en aquellos con ascendencia mixta. A pesar de los múltiples cruces con europeos y otras poblaciones a lo largo de los siglos, muchos de estos rasgos indígenas han persistido. La genética ha demostrado ser sorprendentemente resiliente, manteniendo características ancestrales a través de generaciones. Esto se debe en parte a la selección natural y a la continua transmisión de genes dominantes. La genética humana es un vasto y fascinante campo que no solo narra la historia de nuestros ancestros, sino que también revela la resiliencia y la persistencia de ciertos rasgos genéticos a lo largo de generaciones. En el contexto sudamericano, donde el mestizaje ha sido una constante desde la llegada de los europeos, los genes de los primeros habitantes indígenas han demostrado una notable persistencia. A pesar de los innumerables cruzamientos, estos genes continúan manifestándose de manera visible en las poblaciones actuales. Vamos a explorar con profundidad cómo y por qué se mantiene esta identidad genética. La genética mendeliana nos enseña que ciertos rasgos genéticos son dominantes, mientras que otros son receptivos. Un rasgo dominante es aquel que se expresa en el fenotipo, incluso si solo uno de los padres contribuye con el alelo correspondiente. Por el contrario, un rasgo recesivo requiere que ambos padres proporcionen el alelo para que se exprese en la descendencia. Los rasgos físicos visibles, como el color de la piel, la textura del cabello y la estructura física, pueden ser influenciados por múltiples genes, lo que llamamos herencia poligénica, y por la interacción entre genes dominantes y receptores. Por ejemplo, en las poblaciones indígenas sudamericanas, ciertos rasgos como el cabello oscuro y liso tienden a ser dominantes. Esto significa que incluso en una población mestiza, donde hay una mezcla significativa de genes europeos, estos rasgos indígenas pueden prevalecer. La herencia poligénica se refiere a la influencia combinada de múltiples genes en la manifestación de un rasgo particular. En el caso de los rasgos físicos indígenas, como la pigmentación de la piel, la forma de los ojos y la estructura facial, hay una interacción compleja de varios genes. Esto puede llevar a una mayor probabilidad de que estos rasgos se mantengan visibles en generaciones futuras, incluso en presencia de mestizaje. Además, la epigenética, que estudia los cambios en la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN, también juega un papel crucial. Factores ambientales como la dieta, el estrés y la exposición a toxinas pueden influir en cómo se expresan ciertos genes. En poblaciones indígenas, la epigenética puede haber favorecido la expresión de rasgos que son ventajosos para su entorno específico, y estos patrones de expresión pueden ser heredados. Los estudios genéticos han demostrado que los genes indígenas pueden persistir y manifestarse en descendientes mestizos a lo largo de generaciones. Por ejemplo, una pareja con apariencia predominantemente europea, pero con ancestros indígenas, puede tener hijos con rasgos físicos que recuerdan a sus antepasados indígenas. Esto se debe a la herencia de alelos receptivos y a la dominancia parcial de ciertos rasgos indígenas. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Genética Médica y Genómica en México encontró que en poblaciones mestizas, los genes indígenas pueden representar hasta un 40% o más del acervo genético total, y estos genes tienden a mantener su expresión a través de generaciones debido a la selección natural y la dominancia genética de ciertos rasgos. Un ejemplo concreto de la persistencia de rasgos indígenas en descendientes mestizos se puede observar en la población de los Andes. Investigaciones genéticas en el Perú han demostrado que incluso después de siglos de mestizaje, los rasgos andinos como la mayor capacidad pulmonar,
la adaptación a la hipoxia de alta altitud, color de la piel, cabello, se mantienen en la población actual. Estos rasgos no solo se deben a la selección natural, sino también a la herencia poligénica, donde múltiples genes interactúan para conservar estas características adaptativas. En Ecuador, un estudio sobre la variabilidad genética de los quichuas reveló que a pesar del alto grado de mestizaje con europeos, los rasgos indígenas como el cabello oscuro, piel oscura, rasgos faciales son altamente prevalentes. Esto se atribuye a la dominancia de estos rasgos en el acervo genético de la población. La persistencia de la identidad genética indígena en Sudamérica es un testimonio de la resiliencia y la riqueza de nuestra herencia genética. A lo largo de los siglos, a pesar de los innumerables cruces con europeos y otras poblaciones, los genes de los primeros habitantes indígenas han demostrado una notable capacidad para prevalecer. Esta persistencia no solo nos conecta con nuestros ancestros, sino que también nos recuerda la compleja y fascinante historia de la humanidad. La ciencia genética nos muestra que la herencia no es un proceso lineal, sino una danza compleja de alelos dominantes y receptores, de herencia poligénica y de influencias epigenéticas. Los descendientes de aquellos primeros habitantes indígenas llevan consigo un legado que ha perdurado a lo largo de milenios, demostrando que la esencia de nuestras raíces puede prevalecer a pesar de los innumerables cambios y desafíos. En última instancia, la persistencia de la identidad genética indígena es un recordatorio de nuestra capacidad para adaptarnos, evolucionar y al mismo tiempo conservar los lazos con nuestro pasado. La genética no solo narra la historia de nuestros orígenes, sino que también celebra la diversidad y la continuidad de la vida humana. ¿Qué te ha parecido? Comenta lo que tienes que aportar a este video y así generamos un diálogo respetuoso sobre el tema. Si eres ecuatoriano o ecuatoriana, este video es para ti. Hoy abordaremos literalmente un artículo publicado por Óscar Concha Zambrano, médico deportólogo ecuatoriano, en una revista digital de la Universidad San Francisco de Quito. Presta mucha atención a este contenido para que al final, con tus comentarios, activemos un diálogo respetuoso, analítico, honesto y constructivo. Recuerda que saber no ocupa espacio y el diálogo es fundamental para nuestro crecimiento como seres pensantes y en permanente desarrollo. Puedes o no estar de acuerdo con lo planteado por el experto que hoy citamos. Lo importante es reflexionar y encontrar puntos de equilibrio, sin posiciones de necedad. Ese es el objetivo central de este video, una reflexión profunda sobre un tema polémico y de actualidad. El enlace para acceder al artículo que abordamos te lo dejo en la descripción del video. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. El médico deportólogo ecuatoriano Óscar Concha Zambrano titula su artículo El cuerpo del ecuatoriano y comienza con el subtítulo El cuerpo oculto del ecuatoriano. Dice Óscar Concha: los ecuatorianos no hemos aprendido a definir nuestro cuerpo, lo tratamos de ocultar muchas veces y otras tratamos de hacerlo lo más parecido al cuerpo ajeno de algún modelo blanco no ecuatoriano, y eso frustrantemente nos lleva a obsesivas rutinas en gimnasios, dietas absurdas y uso de mágicos productos. La salud es lo que realmente interesa, y eso nada tiene que ver con cirugías plásticas para parecernos a otros. El cuerpo aparece con la fuerza de una imagen en la victoria deportiva, en la belleza que se muestra, en la sexualidad que se esconde. El cuerpo es lo que nos representa, es nuestra identidad y la cultura misma se construye con esas imágenes. Cuando esto sucede, nos damos cuenta que no existe una definición del cuerpo ecuatoriano, no existe ni siquiera un espacio para ubicarlo, es simplemente el cuerpo sin identidad, el cuerpo como los otros. Esto sucede ya que en Ecuador
un espacio geográfico tan diverso, conviven poblaciones que por aislamiento han adquirido características definitorias, elementos culturales e incluso características corporales propias. Y así, el cuerpo del ecuatoriano se ha construido con microhistorias provincianas y con pensamientos sobre el mismo a mitad de construir, con la ausencia de un elemento integrador. Continúa el médico deportólogo ecuatoriano Óscar Concha Zambrano su artículo diciendo que el cuerpo siempre ha sido el eje generador de lo social, cultural y temporal, pero el cuerpo del ecuatoriano siempre fue invisible, ligado patológicamente por religiosidad casi solo a lo sexual. El cuerpo del ecuatoriano ha ocupado un espacio de casi pecado y pasa la mayor parte de la historia escondido, no nombrado. El cuerpo del ecuatoriano es el origen de todo, de ahí parte su capacidad de pensar, de trabajar, de modificar su entorno, de ahí parten sus necesidades, de alimentarse, de protegerse, de realizarse, de reproducirse, y por eso el cuerpo se moldea y da forma a la sociedad en base a esas realidades de vida y supervivencia, y aunque a menudo no aparece el cuerpo como el generador, es definitivamente el eje y origen de lo cotidiano, de lo que constituye la materialidad del país. Al cuerpo lo alimentamos, lo embellecemos, lo enfermamos, lo ocultamos, lo mostramos, lo entregamos, lo usamos. Pero para entender al cuerpo, hay entonces que entender la sociedad. La segunda parte del artículo del médico deportólogo ecuatoriano Óscar Concha Zambrano lleva el título de Cuerpo e Identidad, en la que plantea que el deporte ha sido en los últimos años un factor importante de identidades nacionales, triunfos deportivos de selecciones, victorias individuales a destacar, nos han hecho pensar en nuestros cuerpos como capaces de ser fuertes, veloces, resistentes, y tímidamente hemos iniciado la tarea de dibujar nuestros cuerpos y los hemos comparado con otros. No hemos terminado esa tarea. La falta de identidad es la contraseña que nos autoriza a entrar en ese territorio en donde se define al cuerpo del ecuatoriano, definirlo como ecuatoriano en sus características propias y descubrir que el cuerpo del ecuatoriano como tal no ha sido reconocido, porque parcialmente o como un todo no nos gusta, no se ajusta al modelo anglosajón que quisiéramos. Cada sociedad escribe un código particular para los cuerpos y nosotros a lo largo del tiempo, corporalmente, seguimos esclavizados por la imagen del blanco como lo bello e ideal. El cuerpo del ecuatoriano como un símbolo dentro de los límites que culturalmente lo contextualizan, tiene que ser definido por la interpretación cultural que cada grupo étnico establece. Es una compleja linealidad que compone una geografía andina de segmentos planos, cóncavos y convexos, una geografía de segmentos grandes y pequeños limitados por el mar o la Amazonía, una geografía de segmentos prohibidos como los de pobreza extrema, negritud e indigenismo y otros de fácil exhibición. La aceptación y la pertenencia a un grupo definido, indígena, negro, es algo realmente nuevo en la sociedad ecuatoriana. Determinantes políticos con más fuerzas que los culturales han mostrado hacia todos las diferencias que antes se ocultaban. Ser indígena y ser negro es un orgullo abstracto para una sociedad que basa su identidad en privilegiar lo blanco y negar lo otro. El mestizaje se le acepta con resignación, aferrados a características corporales de blanco y fortaleciéndolo. En una cultura blanqueada día a día con el poder económico que diseña los espacios de nueva blanquitud y que llegan a ser modas, ciudades y barrios, marcas de autos y hasta equipos de fútbol. Son los cuerpos blancos, mestizos blancos, los indígenas, mestizos indígenas, los negros, mestizos negros, los mestizos, mestizos, los que forman la sociedad ecuatoriana, y esta absurda clasificación es inadecuada, ya que no muestra espacios definidos de identidad. Son más importantes las diferencias económicas para establecer el grado de blanco y los privilegios que ello implica tácitamente. Si bien en los últimos años un fuerte proceso de migración ha urbanizado nuestra sociedad,
Ciertas características se mantienen en grupos definidos. Hay características antropométricas, culturales, diferenciadoras. Y ante esta diversidad, ¿cómo definir un cuerpo ecuatoriano? Tenemos entonces que analizar lo que creemos y lo que realmente somos, lo que aspiramos y logramos en términos de corporeidad. La tercera parte de su artículo, el médico deportólogo ecuatoriano Óscar Concha Zambrano la ha titulado Cuerpo y Diversidad y plantea lo siguiente. Para quien vive en el campo y participa de una comunidad indígena, el cuerpo cumple un rol económico biológico, es herramienta de producción, es trabajo y capacidad de reproducción. El cuerpo no es primariamente la identidad que se exhibe e individualiza. No hay ninguna significación con el sobrepeso, la postura, el desarrollo muscular estético. La actividad física, el deporte, no tienen ninguna relación con el cuidado del cuerpo en el área rural. Se limita a la práctica de alguna actividad deportiva en épocas de fiestas y no importan el nivel técnico o la capacidad de rendimiento físico. Se privilegian los uniformes, las madrinas, la comida y el festejo final. Es una fiesta, solo eso. En la zona urbano marginal aparecen casi siempre las mismas personas del segmento rural. Cuando migran a la ciudad y ocupan espacios de marginalidad, el cuerpo asume otro rol y es más fuerte la interpretación del cuerpo como medio de trabajo, de subsistencia, de supervivencia. Pierde espacio el rol de reproducción. Casi todo es trabajo para sobrevivir, para mejorar económicamente. La actividad física tampoco tiene que ser interpretada como una forma de ser más sanos o verse mejor. Esa relación no existe. La actividad física se expresa por medio del deporte que cumple un rol importante en la socialización, ya no es la fiesta. Son de mucha importancia los campeonatos especialmente de fútbol y vóley, los cuales se desarrollan con un público eminentemente familiar, ya que la socialización hace que toda la familia se integre al juego. Por esa misma razón, al final del encuentro deportivo, el alcohol, otro elemento de socialización, es tan importante. Para el habitante urbano, el cuerpo tiene otra interpretación. Es su identidad, lo que exhibe en el juego de la interrelación social. Es su forma de asumir significado en el mercado. De hecho, en esto se fundamentan las modas, las marcas, los juegos de un poder social que se compra y se mide en el cuerpo. En la zona urbana se compite por ser, por aparecer, por significar, y para eso está el cuerpo con sus parámetros de belleza, sensualidad, vitalidad, elegancia, moda. Es la única arma que se exhibe. Las excesivas preocupaciones por la imagen corporal surgen en el área urbana en función de los cambios de la sociedad, que crean una necesidad autónoma de mostrarse ante los demás y ser aprobado, mencionado, conocido, referido. También como necesidad urgente de autoconfianza y sentido de individualismo. Tanto la confianza como el individualismo se relacionan con eso llamado felicidad. En el área urbana, hasta la salud transfigurada significa belleza, capacidad deportiva, poder. Los cuerpos anónimos empiezan la carrera por tener un cuerpo que se define como sano y bello por los medios de comunicación. Cuerpo y evolución histórica es el título de la cuarta parte del artículo publicado por el médico deportólogo ecuatoriano Óscar Concha Zambrano. Dice así: al cuerpo se le relacionó ya en principio con la salud. Hubo una preocupación del cuerpo como medio de producción. A eso llevó la revolución industrial. El Estado comienza a preocuparse más por la salud alrededor de intereses económicos. Cuerpos saludables y productivos. Eso crea incluso nuevas formas de cuidado corporal, de higiene. El cuerpo es una fuerza colectiva y hay control de la salud, de la demografía, de la higiene, de la alimentación. Aparece un sistema de normalización y una distinción entre lo normal y lo patológico. Se crea una forma de definir el comportamiento en la ciudad. Es bueno lavarse las manos después de usar el baño, cortarse las uñas, bañarse con frecuencia, oler bien, no comer en puestos callejeros poco higiénicos. Es entonces el momento de la construcción del espacio urbano fundamentalmente. Surgen estrategias higienizantes
y la medicina cobra fuerza con un interés de prevención de enfermedades. Todos los médicos son higienistas en esta época y luchan contra el carácter rural de una medicina casera. Luchar, por ejemplo, con aquello de no bañarse 40 días después del parto. Comienza también la preocupación por la indumentaria, ya no solo como identificación de casta social, sino por la comodidad, el aseo, y esto va también a las casas. El Estado ya no controla la higiene como forma de salud corporal. Ahora es el mercado el que crea necesidades y redefine la salud. Ya no hablamos de ausencia de enfermedad. Ahora la salud es juventud, sexualidad, dinero. En las décadas finales del siglo anterior, hay un importante cambio en la conceptualización del cuerpo que pasa de cuerpo saludable productor a cuerpo saludable consumidor. Los procesos de globalización son muy importantes en este cambio, ya que generan una radicalización del discurso neoliberal. Hay una mayor libertad individual y se presenta una nueva configuración incluso de la felicidad que se sustenta en el poder, en la capacidad de consumo, en la tendencia material de marcas y tecnologías como factor de identidad de cada individuo. El cuerpo ecuatoriano urbano quiere ser lo más parecido al cuerpo de la publicidad. El cuerpo como tal siempre ha estado unido al concepto de belleza, desde la sencillez y erótica desnudez de los pies y tobillos, capaz de causar respuestas eróticas a inicios del siglo XX, a la presencia cada vez mayor de piel, de segmentos antes prohibidos que ya no causan tanta respuesta. El ecuatoriano cambió la visión de su cuerpo de manera más bien rápida, aunque a veces aprendiendo pautas ajenas. El concepto de belleza también ha cambiado. La mujer bella era así calificada, juzgando no solo su apariencia física, su cuerpo, ya que una mujer bella era sinónimo de esposa. Por eso la belleza femenina implicaba de manera indirecta también otro tipo de atributos no físicos como solvencia moral, capacidad para el trabajo casero y fundamentalmente la maternidad. La mujer ideal era de un cuerpo con un excesivo porcentaje de grasa, definitivamente gorda, buena moza, casera, de su casa, recatada en el vestir, y ese cuerpo representaba exactamente la función que cumplía social y culturalmente en la comunidad: reproducción, cuidado de la casa y de la familia. En cuanto a la belleza masculina, ni se consideraba lo corporal, ya que se conceptualizaba al hombre como trabajador, respetuoso, buen proveedor, buen padre y marido. Pensar en el cuerpo masculino era anormalmente pecaminoso y no tenía por esa misma razón una relación erótica destacable. El cuerpo femenino ecuatoriano es el que más ha cambiado. La mujer ecuatoriana se ha hecho más visible corporalmente, ha dejado su espacio eminentemente casero, hogareño, de casa adentro, privado. Se redescubre el cuerpo femenino, es juzgado, deseado, comienza con interés a ser utilizado como forma de comunicación para vender cualquier producto, lo que exige que se defina un patrón estético que se muestre vendible, agradable al mercado. Llegamos a la quinta parte de este artículo, publicado por el médico deportólogo ecuatoriano Óscar Concha Zambrano, titulada Cuerpo y Moda. Plantea que en el proceso de construir los patrones estéticos se siguen normalmente reglas impuestas, las cuales por ajenas en términos de etnicidad no son fáciles de alcanzar, ya que exigen un esfuerzo de desnaturalización, de alcanzar otra identidad. La moda se establece como resultado de un mercado ávido de nuevas experiencias y espacio de creatividad, y llega a las mujeres para imponer incluso características antropométricas específicas que se adaptan mejor a la exposición que la moda genera. La mujer ecuatoriana en la década de los 50 del siglo anterior procuraba una imagen a lo Greta Garbo, en el 60 a lo Brigitte Bardot. Es decir, esto de asimilar características corporales de belleza no es nuevo en la sociedad ecuatoriana. Es a partir de finales de la década de los 80 que la preocupación urbana por el cuerpo femenino se hizo muy importante. El cuerpo ya más mostrado establece reglas de belleza más claras, pero también más difíciles de alcanzar. Se inicia el ritual por el cuerpo perfecto. El crecimiento de la publicidad, especialmente en el siglo anterior y de la mano de la televisión,
genera una visión nueva del cuerpo femenino ecuatoriano. Aparece la seducción no oculta para influenciar en el mercado y claro, como lo que la publicidad siempre muestra es un mundo ideal y perfecto, los cuerpos que se muestran también se venden con ese carácter de perfección y en el imaginario colectivo se suman características que definen la belleza del cuerpo. Joven y seductor sin celulitis, sin grasa localizada, sonrisa perfecta, sin manchas en la piel. Definir el cuerpo femenino perfecto es fácil. Es definir a una mujer anglosajona, alta, extremadamente delgada, senos redondos e incomprensiblemente más grandes, considerando la falta de grasa de su cuerpo. Pero así, aprendemos de cuerpos femeninos bellos cada día. Esos rituales implican una preocupación que altera hasta hábitos de vida en la sociedad ecuatoriana urbana. Aparecen con fuerza los gimnasios, las dietas, el cuerpo se expande y deja el carácter eminentemente biológico para ser poderosa forma de comunicación, de expresión, de socialización. Los productos de belleza y perfeccionamiento corporal juegan con lo subjetivo de la interpretación de nuestra imagen y se convierten, casi sin que nos demos cuenta, en productos de salud y se venden en droguerías o cadenas de farmacias. Pero sigo con la interpretación de la belleza del cuerpo. Arranco con el hecho que la belleza es abstracta, la belleza humana interpretable. Por lo tanto, hay muchas interpretaciones de belleza y como buenos ecuatorianos y ecuatorianas, no nos pondríamos de acuerdo en lo específico de la belleza limitada, descrita, definida. Sin embargo, hay algo innegable que nos enseñan y aprendemos a calificar la belleza. Desde muy pequeños estamos expuestos a grandes escenarios en los cuales se presentan las cosas bonitas, los ideales, y claro, en esos escenarios solo aparecen las personas bellas, los rostros bellos, los cuerpos bellos. Esos escenarios cautivantes e insustituibles son los medios de comunicación, la publicidad. Lo único realmente nuestro es la imagen corporal. Tener un cuerpo perfecto es parte de un sueño de promoción y reconocimiento social, aprendido de personas exitosas y de comerciales. Es un producto ofrecido por la publicidad. Es exitosa esa presencia en la medida que se ajusta a lo estético y a la moda. Hay aquí una reacción interesante, una excepción en esa escala estética de blanca delgadez. Lo constituye la exuberancia como tal, especialmente en sectores más populares. Una tecnocumbiera no puede ser delgada, lo que deja al descubierto las modificaciones culturales que se dan al interior mismo de la sociedad ecuatoriana. Otros grupos sociales desprecian esa música y esa presencia exuberante y de moda, considerándola de mal gusto. Desde siempre, el cuerpo del ecuatoriano se ha mostrado obligatoriamente en los medios de comunicación como el cuerpo del blanco, y eso, impuesto como modelo, crea personas ecuatorianas, seres ecuatorianos, viviendo la frustración de no alcanzar el cuerpo, la belleza o el poder de esa persona tan artificiosamente vendible, comestible, transfigurable y sobre todo ajena. El promedio de talla de la ecuatoriana es de 154 centímetros. El promedio de talla del ecuatoriano es de 163 centímetros. Ser tan distintos al modelo obliga a esconderse, avergonzarse, sentirse inferior, obliga a ser otro. Se aprende que bella es ser alta, rubia, piernas largas, la delgadez, los ojos claros, senos grandes, definitivamente bellas. Lo único malo es que mayoritariamente las ecuatorianas no son así y se establece una belleza en base a modelos ajenos a nuestra condición. Pero todos son blancos desde el bebé del anuncio de pañales hasta el jubilado que puede viajar con facilidad, desde la mamá que espera a su hijo blanco que llega a la escuela a tomar un jugo artificial, hasta la mujer con poca ropa anunciando un nuevo teléfono celular. No solo nos interesa el cuerpo sano, sino también, y dolorosamente más importante, el cuerpo joven. La juventud es entonces objeto de consumo, interpretado en diversas formas de traducir ese sentido de conservación de la juventud, ya sea vinculándole a la belleza, a la práctica de deportes,
a la vida sexual. Y ese miedo de perder la juventud hace que cuerpos cada vez mayores se impongan dolorosas rutinas de ejercicios de elongación, musculación y resistencia. Los resultados son variados, a veces no sé ni cómo calificarlos. Yo los llamo deportistas por miedo. El miedo a verse viejos, con sobrepeso, con niveles altos de colesterol en medio de una comunidad que expone la juventud del cuerpo como marca de consumo. Hace unos años, cuando inicié investigaciones de somatotipología, un estudio con respecto a la importancia de los segmentos corporales, demostré que las respuestas masculinas se orientaban a juzgar las piernas como el segmento corporal más llamativo. Luego las respuestas cambiaron hacia los glúteos y ahora están más populares las respuestas que priorizan a los senos femeninos. En cuanto a las mujeres, ellas contestaban que la musculatura masculina era el elemento corporal que más impresionaba. Luego las respuestas fueron cambiando y comenzaron a describir solo la musculatura abdominal y actualmente le dan más importancia a los glúteos masculinos. Estas respuestas muestran no un cambio de preferencias de los ecuatorianos y ecuatorianas, sino simplemente una más abierta aceptación de la relación cuerpo-sexo. Las personas son libres de escoger lo que quieren hacer con su cuerpo. Es una libertad mentirosa. La sociedad obliga a ser, a aparecer en medio de todos, a destacarse y se tiene que ser lo más parecido al modelo corporal creado por la publicidad, ese que ya existe en la memoria colectiva y que es típicamente californiano, berlinés o londinense. Entonces, las opciones no existen. Son discursos poco inteligentes que marcan rumbos ya conocidos. Más bien consolidamos aquello de un cuerpo unificado en la belleza, la aptitud física. Ser un deportista obligado por ser delgado no es nada saludable. Someterse a cirugías plásticas para ser lo más parecido a otro ser humano no es nada saludable. Construyamos nuestro cuerpo, nuestra imagen corporal, desde la base de la aceptación, de reconocer nuestro cuerpo como lo que es, un privilegio material del universo para traspasar los días y los años. Este es el artículo publicado por el médico deportólogo ecuatoriano Óscar Concha Zambrano en la revista digital de la Universidad San Francisco de Quito. El enlace al mismo está en la descripción de este video. Ahora, ¿qué opinas tú? Recuerda que no estar de acuerdo personalmente con lo planteado por otra persona no necesariamente quiere decir que tú tienes la razón. Es necesario reflexionar antes de emitir un criterio sobre lo que expone el otro, siendo respetuoso y sensato. Llegó el momento de generar el diálogo en los comentarios. Nos leemos allí. Regálanos ahora un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.